estas peticiones delante de tu trono. Tú conoces, Señor, nuestros anhelos, tú conoces nuestros sueños. Ayúdanos a esperar en ti, Señor, porque en ti está nuestra confianza, en ti está nuestra seguridad. Gracias, Padre, gracias por esa palabra que traes esta mañana, Señor. Que sea una palabra que nos edifique, que nos ministre y que nos dé ánimo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros. Y qué alegría poder verles, saber que completamos un año, ¿verdad? Se terminó el año 2024 y empezamos el año 2025. Estamos apenas a día 5, apenas han pasado 4 días, pero es una bendición saber que Dios nos ha permitido seguir un año más, empezar un año más, porque todos sabemos que nuestras vidas están en sus manos, ¿verdad? La Biblia dice que nuestros días están contaditos, ¿verdad? Y a Dios le ha placido tenernos con vida, así que debemos de mantenernos con gratitud a Dios Todopoderoso por toda su bondad, su misericordia, porque por su gracia es que todavía estamos de pie. Amén. Y pues se terminó un año, ¿verdad? Se terminó el año 2024 y todos podemos decir que tuvimos momentos buenos, momentos de mucha bendición de parte de Dios, amén. Pero también no vamos a negar que pudo haber momentos que no fueron tan buenos, o por lo menos a nuestro parecer no fueron tan buenos. Sí, hubo momentos que de veras que los podríamos considerar que fueron momentos difíciles, que fueron momentos duros, pero que el Señor nos ayudó a seguir adelante y a poder enfrentarlos. Amén. Entonces, yo quiero que este año lo comencemos enfrentándolo con fe, con esperanza, con confianza en Dios, sabiendo que Él nos va a ayudar y que tomados de Dios y con fe, esperanza y confianza en Él, vamos a tener un buen año y Dios nos va a bendecir este año. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo anhelan? Amén. Gloria a Dios. Ahora, hubo un cambio en el calendario, ¿verdad? Normalmente los meses terminan y arrancamos la página y ya estamos en un mes nuevo. Pero ahora es cambio de año, entonces ya no es que arrancamos la última página, sino que ponemos un calendario nuevo. Yo creo que ya ni ponen calendarios, ¿verdad? Te regalaban calendarios en todos los lugares, ¿verdad? En la barbería, en los mercados, en las tiendas, y ya llegaba uno y ponía su calendario nuevo. Pero lo importante no es que pongamos un calendario nuevo o no, cambiar calendario. Lo importante es que haya un cambio en nuestra vida, porque de nada sirve que estemos cambiando calendarios y cambiando páginas de meses, pero nuestra vida no cambia. Y todos necesitamos en cierta medida un cambio en nuestra conducta, un cambio en nuestro carácter, un cambio en nuestros sentimientos, pero principalmente un cambio en nuestra obediencia a Dios y un cambio en nuestra relación con Dios. Buscar que este año podamos tener una mejor relación con Dios, una mejor comunicación con Dios, una mejor comunión con Dios, que podamos tener mejores tiempos de oración y mejores tiempos de escudriñar las Escrituras. Así que, pues que anhelemos que realmente haya un cambio en nuestra vida, porque en la medida que haya un cambio en nuestra vida, Dios nos va a bendecir más. Dios nos va a bendecir más. Y hay una historia en la Biblia que todos le hemos oído, hemos escuchado muchas prédicas acerca de ello, y es un cambio
que precisamente se dio en el pueblo de Israel. Y ellos tuvieron, así como nosotros ahora tenemos un cambio, que es termina un año y empieza otro, el 31 de diciembre a las 12 de la noche marcó ese cambio, ¿verdad? El fin de un año anterior y el inicio de un año nuevo. Para el pueblo de Israel, lo que estaba marcando ese cambio fue el río Jordán. Antes del río Jordán, a un lado del río Jordán, ellos estaban todavía viniendo del camino del desierto, pero llegan al río Jordán y al otro lado del río ya estaba la tierra que Dios les había prometido, la tierra de bendición. Entonces el río marcó el límite, ¿verdad? El río marcó el límite. Entonces yo quisiera que con unos par de puntos que vamos a ver acerca de este evento que sucedió en la vida del pueblo de Israel, nos sirva a nosotros también para entender que de repente el Señor le puso límite al año 2024 y empezamos el 2025, y que ahí dejemos el año 2024 como terminado y que tengamos nuestra mirada de qué va a pasar en nuestras vidas en el año 2025. Amén. Entonces, para ello quiero ocupar una porción que está en el Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Aquí todavía estaban del lado del desierto, ¿verdad? Estaban todavía del lado de la tierra que no era la tierra prometida. Pero si ustedes se acordarán, Deuteronomio es como un recuento de todo lo que había pasado de que salieron de Egipto y cómo vivieron en el desierto, por qué no entraron a la tierra prometida la primera vez si estuvieron enfrente de la tierra, pero mandaron espías y tuvieron temor. Entonces ahí sucede algo, y Dios, por la desobediencia, porque mire, de algo que tenemos que tomarnos así bien de la mano del Señor, es cuando Dios da una promesa. Dios le había prometido esa tierra al pueblo y se lo venía ofreciendo desde el tiempo de Abraham, que iban a tener una tierra diferente, que iban a poseer una buena tierra, y esa tierra que dice la Escritura que es una tierra donde fluye leche y miel. Entonces Dios no les dijo: ustedes tienen que ir a pelear por la tierra y tienen que conquistarla y tienen que hacer la suya por su propio esfuerzo. No, Dios les dijo: es una tierra que yo les doy. O sea, solo era de creerle a Dios y empezar a poseerla, aunque hubieran gigantes, aunque hubiera lo que hubiera. Pero como no quisieron creerle a Dios, Dios lo vio como una desobediencia y también como una falta de fe en Él. Y entonces se acuerda que Dios les dijo: bueno, no van a entrar a la tierra. Solo dos, Josué y Caleb, porque ellos sí creyeron que podían poseer esa tierra. De los demás les dijo: toditos se van a morir en el desierto. Y en este momento ya solo hay 3 de esa generación que pudo haber tomado la tierra, ¿verdad? Porque todavía está Moisés, está Josué y está Caleb. Y entonces, como era una generación que cuando estuvieron enfrente de la tierra prometida, muchos todavía eran niños, no tenían capacidad de decidir, sino que hacían lo que los padres decían, ¿verdad? Entonces algunos eran niños, eran jóvenes, pero ya ahora, ya después de 40 años ya son adultos también, ¿verdad? Ya son adultos, entonces ya es su oportunidad de poseer la tierra. Pero como fueron niños y jóvenes, y los que habían nacido en ese periodo, que no vieron todos los milagros que Dios había hecho, cuando estaba en Egipto, cómo los liberó, cómo los pasó el Mar Rojo, etcétera. Entonces, y cómo fueron recibiendo las leyes y todo lo demás. Entonces Moisés está haciendo como un recuento de todo lo que había pasado, para que ellos supieran ahora que tenían que pasar a la tierra que Dios les había prometido, pero que tenían que seguir obedeciendo las leyes. Entonces, quiero tocar un par de puntos de lo que dice aquí en Deuteronomio 8. Y lo primero es que Dios, a través de Moisés,
Sí, Dios a través de Moisés les hace un recordatorio de la promesa. Y en el versículo 1 del capítulo 8 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Amén. Mire, a mí me impresiona mucho que Dios le diga a Moisés, que le diga al pueblo, que le ha prometido una tierra para que la posean. Pero lo que me impresiona es que dice que la tierra que Jehová prometió con juramento. ¿Usted cree que Dios tiene necesidad de hacer juramento? Dios lo que promete lo cumple. Dios es es Dios que hace promesas, porque usted puede encontrar una gran cantidad de promesas en la Biblia, pero cada una de las promesas que Dios ha hecho, o sea, Él las ha hecho porque sabe que las va a cumplir. No es como nosotros los humanos, ¿verdad? Que le prometemos a alguien algo y a la media hora ya ni nos acordamos de lo que le prometimos, o realmente le prometemos pero al final no estamos dispuestos a hacerlo, a cumplirlo. Pero Dios lo que ha prometido, hermanos, lo va a cumplir, o ya lo cumplió o lo va a cumplir, ¿verdad? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, y Dios no cambia, ¿verdad? Y en Hebreos dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Entonces, Dios no necesitaba hacer juramento. Es más, en una porción de la Escritura dice que Dios, no teniendo por quién jurar, juró por sí mismo. Juró por sí mismo. Aquí no hay por quién jurar, porque no hay nadie más alto que yo, no hay alguien ¿cómo se llama?, más divino que yo como para poner juramento. Usted prometió por sí mismo. Entonces, pero era como para reafirmar no solo la promesa, sino reafirmar de que se iba a cumplir, porque Dios había hecho un juramento de entregárselas. Amén. Ahora, ¿qué les recuerda también Moisés antes de decirle: mire, Dios les va a dar la tierra porque Dios la ha prometido? Pero algo pide Dios, y Dios les dice: cuiden por poner por obra todo mandamiento que yo les doy ahora, para que vivan y sean multiplicados. O sea, si uno quiere poseer las bendiciones de Dios, el requisito que nos pide el Señor es que cuidemos, que guardemos, que cumplamos los mandamientos que nos ha dado. Y no solo a veces cuando uno escucha la palabra mandamientos piensa en los 10 mandamientos, pero toda ordenanza, toda la ley, todo lo que Dios ha pedido, todos esos mandamientos, porque Dios no los ha dejado así de si quieren háganlo, si quieren no lo hagan, no, es un mandato. Ahora, sí nos da la libertad de escoger si lo queremos hacer o no. Si lo obedecemos, vamos a recibir las bendiciones. Si no lo obedecemos y decimos: no, yo no lo voy a hacer porque no quiero, entonces, bueno, deje de recibir las bendiciones de parte de Dios. Entonces, ya estando en ese lugar, estando en esa situación, ¿verdad?, no solo les dice que les va a dar la tierra, sino que les dice que si cumplen los mandamientos, si obedecen sus leyes, si obedecen sus preceptos, les dice que entonces van a vivir y van a ser multiplicados, ¿verdad? Van a vivir y van a ser multiplicados. Hasta aquí el Señor nos ha permitido la parte de la vida. Ahora, de acuerdo a nuestra obediencia, Dios va a multiplicar nuestros bienes, Dios va a multiplicar nuestros ingresos, Dios va a multiplicar aquellos deseos que están en nuestro corazón, y Dios va a hacer que las cosas, que la vida nuestra sea prosperada, pero todo depende de nuestra obediencia. Entonces, después de que les hace el recordatorio de que Dios les había prometido esa tierra, nosotros sabemos también que para nosotros este año nuevo es
un año para que Dios también haga en nosotros y nos haga prosperar y nos dé las bendiciones así como se las prometió a este pueblo. Ahora, pero ustedes saben que cuando estuvieron en el desierto pasaron muchas pruebas. Y quiero que leamos el versículo 2, a donde dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Mire, haga así brevemente memoria del año pasado y seguramente va a encontrar momentos de dificultad, seguramente va a encontrar momentos que fueron duros, seguramente va a encontrar momentos que fueron difíciles, y no solo momentos emocionalmente difíciles o duros económicamente o duros en la relación familiar, también puede ser momentos duros a través de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, pero todo eso en el pueblo de Israel, Dios les dice que se acuerden de los 40 años que estuvieron ahí, y dice que Él los tuvo ahí para afligirlos y para probarlos. Y pensemos que Dios no los iba a afligir, porque ¿a quiénes le gustan las aflicciones? A ninguno, ¿verdad? Pero el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Pero el Señor aquí le está diciendo a Moisés, decirles que todo lo que pasaron, todas las dificultades que tuvieron, los 40 años en el desierto, yo los ocupé para afligirlos, yo los ocupé para probarlos. Ahora, la cuestión es que si Dios lo hizo solo porque se sintieran afligidos o tenía un propósito. Porque Dios es un Dios amoroso, un Dios de misericordia, un Dios bondadoso, y no nos va a meter en aflicción solo por tenernos en aflicción, ¿verdad? Solo para que estos se sientan afligidos. No, tenía un propósito, y el propósito de todas las dificultades que tuvieron, en ese mismo versículo tiene la respuesta. Dice: para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué es lo que y quizás aquí más que Dios querer saber lo que había en nuestro corazón, porque ¿cuántos saben que Dios conoce nuestro corazón? Para Dios no hay nada oculto, no hay nada escondido. Nosotros por fuera podemos mostrarnos de una manera, pero en nuestro corazón ser diferentes. Entonces Dios conoce nuestro corazón. Yo creo que más el Señor quería que el pueblo de Israel, y en el caso de nuestras vidas, que nosotros sepamos realmente qué hay en nuestro corazón. Y una forma de probarlo, dice el Señor, si vamos a guardar o no sus mandamientos. Amén. Ahora, ¿qué pasaba con este pueblo? Una característica de este pueblo era un pueblo que se pasaba quejando de todo, hermano. Se pasaban quejando, pero que allá cuando llegaron al Mar Rojo, allá nos hubiéramos quedado en Egipto. No que venir hasta aquí para que nos maten y para que nos entierren aquí. Y allá había de todo, había verduras, había legumbres, había esto, había lo otro. Y allá, y este Moisés nos trae para acá, ¿para qué? Por gusto. Entonces era un pueblo que se quejaba cuando estaban en el desierto, que se quejaban porque no había agua, se quejaban porque no había comida, se quejaban por esto, se quejaban por lo otro. Era un pueblo que se pasaba quejando. Hasta los hermanos de Moisés se quejaban y decían: bueno, y solo con este Moisés Dios quiere. No, si también nosotros podemos ser usados. ¿Y qué les dijo Dios? Dijo: ¿cómo no tuvieron temor, ¿verdad? Temer de hablar en contra del hombre que Dios ha escogido? Pero un pueblo
que se quejaba por una cosa y se quejaba por otra. El pobre Moisés pasaba sufriendo, hermano, todas las quejas del pueblo. Entonces, Dios lo que quiere es que ellos se den cuenta cuál había sido su comportamiento. Porque muchas veces nos quejamos de las cosas que nos van mal, pero no nos acordamos de las cosas que Dios nos ha dado. O sea, a ellos se les había olvidado que Dios los había sacado de Egipto. A ellos se les había olvidado que eran esclavos en Egipto. Y mire una cosa que se les había olvidado. ¿Se acuerda usted que cuando van saliendo de Egipto, dice la palabra que los egipcios les dieron el oro que tenían, les dieron la plata que tenían, les dieron las piedras preciosas? O sea, eran esclavos y cuando salen de ahí salen millonarios, hermano. Con todo el oro y toda la riqueza de Egipto, salen de ahí. Se les había olvidado eso. Entonces, muchas veces, cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos pasando problemas, nuestra relación con Dios como que cambia, ¿verdad? Cuando las cosas están bien, estamos contentos con Dios. Y Dios es un Dios de bendiciones, Dios está conmigo, Dios me ayuda, Dios me sustenta, ¿verdad? Con relación a la parte del dinero, ¿verdad? Cuando nos tocamos la cartera y que los billetes hasta se están saliendo, ¿verdad? Es que Dios es bueno, hermano. Dios es un Dios proveedor, Dios es un Dios que bendice. Pero cuando las cosas no están tan buenas, y que era lo que Dios que estaba por eso afligiéndolo, para ver realmente qué había en su corazón, porque si todo hubiera sido bendición, todo el tiempo hubieran andado contentos, ¿verdad? Pero cuando las cosas no están buenas y las circunstancias no están buenas, y cuando entonces sacamos la cartera y que ya ni se puede abrir porque con tantos años de no abrirla, porque nunca hemos podido meter un billete, ¿verdad? Porque hay escasez. O en el caso de las monedas, en el caso de los pantalones de los hombres, ¿verdad? Que ahí anda la bolsa con un agujero, pero pues si de todos modos, como no andamos nada, no nos preocupamos de que se puedan salir las monedas, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que ahí el corazón a veces cambia. Y el corazón ya no está tan agradecido con Dios porque entonces no hay escasez. Y eso era lo que Dios quería probar. Cómo cambiaba el corazón de ellos, si cambiaba de acuerdo a las circunstancias. Pero algo tenemos nosotros que saber. Nuestro corazón siempre debe de ser fiel con Dios independientemente de lo que nos esté pasando. Dios sabe por qué. Y Dios sabe que podemos estar pasando alguna enfermedad, algún momento difícil económicamente, algún momento difícil familiarmente, pero Dios sabe cómo lo va a resolver. Porque Dios no nos va a dejar en todo tiempo en medio de una prueba. Dios nos va a sacar adelante porque junto a la prueba, dice la Escritura, Dios tiene ya la salida. Amén. Entonces, había una razón para las pruebas. Todas las dificultades que pasaron en el desierto había una razón. Y todas las dificultades que nosotros pasamos el 2024, Dios sabe por qué lo permitió. Y Dios tiene una razón para ello. Y quizás en este momento que nos acordamos de esos momentos difíciles, era el momento que Dios quería saber cómo estaba nuestro corazón, ¿verdad? Cómo estaba con nuestro corazón. A veces en el momento de la dificultad, como que el corazón se nos endurece, ¿verdad? Pero a medida va pasando el tiempo y vamos viendo las respuestas de Dios y volvemos otra vez a nuestra confianza y decir, bueno, estoy pasando momentos difíciles, pero yo sé que Dios no me ha dejado solo. Yo sé que Dios no me ha abandonado. Y el corazón empieza a ablandarse nuevamente. Y eso era lo que Dios estaba procurando ver en el corazón de los israelitas. Así que si hemos pasado momentos difíciles en el 24 y se endureció el corazón, preparémonos para el 25. Y que en el 25 nuestro corazón sea un corazón que sea agradable para Dios. Y que Dios pueda decir, como dijo de David, ¿verdad? Un hombre, en el caso de las mujeres, con el corazón conforme al mío. Amén. Ahora,
Mire, muchas veces, y esto le pasó al pueblo de Israel, es que por estar viendo las dificultades, no vemos las bendiciones. Por estar viendo las dificultades, no vemos las bendiciones. Cuando tenemos un problema, pasamos bien enfocados en el problema y no nos damos cuenta que Dios por otro lado nos está bendiciendo. Y entonces nosotros no debemos de permitir que los problemas, que las dificultades, que las adversidades se vuelvan una venda en nuestros ojos que no nos permitan ver las bendiciones. Como les decía, mire, salieron de ser esclavos, y salieron con riqueza, hermano. Pero eso ya no se acordaban ellos cuando estaban en el desierto y se pasaban quejando. Entonces, veamos que dice el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Amén. Mire, tenemos que estar confiados y seguros que de todo lo que sale de la boca, o sea, de toda la palabra de Dios, es como nosotros vamos a vivir. Amén. Pero dice que, y aquí viene la parte donde les digo que por estar viendo la dificultad no veían las bendiciones. Dice que los hizo pasar hambre. Pero cuando los hizo pasar hambre, ¿qué hizo Dios? Les mandó maná. Pan caído del cielo, hermano. Todos los días, puntualmente. Ahí estaba el pan. No había que trabajar por él, nada más había que irlo a recoger. Y recoger la provisión del día. Y el día de reposo había que recoger la porción del día de reposo también, había que recoger el doble. Pero no había que hacer nada más que ir, esperar. Bueno, no tenían reloj, ¿verdad? Pero esperar, ya va a ser el momento en que va a caer el maná y ¡pum! Cayó el maná. Vayan a traer los canastitos y a recoger el pan y para adentro, hermano. ¿No? ¿Y qué es lo que les pasó? Solo maná y maná y maná y maná. No hay otra cosa, solo maná. Entonces dejaron de ver. Mire, ¿cómo nos sentiríamos nosotros de agradecidos, hermano, que usted estuviera en su casa y no tuviera que salir a trabajar ni nada, pero que a la hora de ir a comer, ahí estuviera el pan en la mesa? Pan caído del cielo, hermano, no pan hecho en la panadería, pan caído del cielo. O sea, alimento de Dios, hermano. Por eso es que dice que no solo de pan vivirá el hombre, porque también tenemos que alimentarnos de la palabra, porque la palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Pero mire, en vez de agradecer que ahí estaba el pan que Dios les estaba mandando, ¿qué hicieron? Se quejaron. Solo pan, solo maná, no nos da nada más. O sea, se empezaron a fijar en eso que para ellos era malo, sin darse cuenta que era una bendición de parte de Dios. Y muchas veces también a nosotros, por ver algo malo que nos puede estar pasando, de acuerdo a nuestro entender, no nos damos cuenta de todas las bendiciones que Dios nos está dando. No nos damos cuenta. Y vea, a nosotros nos pasó en una temporada, y seguramente a usted le ha pasado también, que de repente no hay nada que comer, hermano. Pero de repente llega alguien, mire, fíjese que aquí le traje, ¿verdad? Me acordé de usted y ya nos lleva algo, un pan con algo, o un plato de comida que había preparado, y decimos, tan bueno el hermano. No, tan bueno Dios, hermano, porque Dios tocó el corazón de esta persona para que nos llevara esa provisión. Amén. Sí, la persona fue obediente a lo que Dios le pidió, pero quien nos llevó la provisión o envió la provisión es Dios. Amén. Amén.
Quizás alguien, quizás no hubo para hacerse un chompipollo, ¿verdad? Un pollito para estos días, pero quizás de repente alguien llegó y le dijo, mire, aquí tengo recalentado, ahí si quiere se lo traigo. Pero ese recalentado es una bendición que Dios proveyó. Entonces, por estarse fijando en algunas cosas, no se daban cuenta de la bendición que Dios les estaba dando. Y vea lo que dice el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Amén. ¿Se da cuenta de la bendición? Pasaron 40 años sin necesidad de cambiar ropa, porque la ropa no se envejeció, no se les puso toda percudida, ya toda sin color, va, de tanta solearse ni nada. Dice que el vestido nunca se envejeció. O sea, no tuvieron necesidad de ropa, no tuvieron de comprar ropa, o no comprar porque no había, pero de tejer vestidos nuevos, de ver cómo se hacían de vestidos, porque Dios se encargó de que tuvieran siempre la vestimenta. No tuvieron necesidad de estar haciendo calzado, porque dice que el pie no se les había hinchado, o sea, no les había crecido el pie, ¿verdad? Como para que tuvieran necesidad de tener sandalias diferentes. Y no se les arruinaban las sandalias que tenían. Pero todas esas cosas ellos no las veían. Y lo que hacían era quejarse. Pero no se daban cuenta de cómo Dios los estaba cuidando, cómo Dios los estaba bendiciendo, cómo Dios los estaba protegiendo. Entonces, podemos ver que este pueblo, por la insatisfacción que tenía de las dificultades, ¿verdad? El hambre, la escasez, que ellos así lo veían, la enfermedad, no podían ver la provisión. Y muchas veces nosotros también, en medio de la dificultad, a veces porque sentimos que todo está escaso, que no nos abunda, ¿verdad? No vemos los momentos en que Dios nos provee. Mire, el hecho de tener vestimenta, hermano, la palabra dice, con tener sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. Y mire, yo los veo a ustedes bien vestiditos, ¿eh? Tienen abrigo, tienen vestimenta, ¿verdad? Y no solo que el Señor nos da el sustento y el abrigo, tenemos techo, hermano. Ninguno de nosotros duerme en la calle, hermano, ¿verdad? Sino que tenemos un techo que Dios nos ha permitido tener. Y entonces, aunque Dios les proveía, Dios les daba el alimento y todo eso, un alimento que Dios les dice, mire, un alimento que ustedes no conocían. O sea, no fue invento de ellos ni nada, ustedes no lo conocían, ni sus padres los conocieron. Así Dios a veces nos da provisiones que nosotros no conocíamos. De repente nos llegan bendiciones que nosotros no conocíamos. Por eso dice, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces, vemos que Dios les estaba proveyendo, Dios les estaba ayudando, Dios les estaba dando vestimenta, Dios estaba haciendo tantas cosas con ellos, pero ellos no, en vez de reconocer lo que Dios les estaba dando, se quejaban, ¿verdad? Dios les estaba dando pan del cielo y ellos, no, solo pan, solo maná y maná y maná, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Estos desagradecidos, ¿no? Quejándose en vez de estar agradecidos que yo les mando el pan. ¿Y qué hizo Dios? Pues les voy a mandar codornices, ¿verdad? Y van a comer tanto que la carne se les va a salir hasta por las narices. O sea, entonces entraban en otra aflicción, ¿verdad? Porque me imagino ya cuando ya estaban saciados de tanto comer y comer y comer carne, que era lo que estaban pidiendo, pero ya cuando le empiezan a salir de la carne, porque cuando dice que le salió por la nariz, se le salía por la boca, y usted sabe lo que significa eso cuando el alimento se le está regresando, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, voy a ver hasta ahí para que vean que no se trata de pasar con el estómago topado de alimentos, sino con tener lo necesario.
Amén. Entonces, no nos enfoquemos y no permanezcamos en este año nuevo en estar viendo las dificultades. Sí, entonces tampoco nos vamos a quedar ahí, porque a veces Dios nos va a sacar adelante, pero Dios quiere que hagamos algunas cosas. Pero no que nos quedemos ahí y que nos olvidemos hasta de orar y de buscar a Dios y de ir a la iglesia y todo lo demás por estar pensando, es que tengo un problema, hermano. ¿Usted se ha dado cuenta de cuánta gente deja de ir a las iglesias porque tiene un problema en la casa? Ay, no, es que tengo problema en la casa y para ir así mejor no voy. Al contrario, tiene que ir para que Dios le edifique, le consuele, le ayude. Pero uno en la casa, ¿qué va a hacer? Solo va a estarle dando vuelta a su problema, a su tristeza, a su dificultad, y eso no le va a ayudar en nada. Mejor ir a buscar a Dios para que Dios vaya cambiando esa situación. Amén. Ahora, en el versículo 6, este solo lo vamos a leer, porque ¿qué es lo que pide Dios para bendecirnos? Lo vimos al principio. Dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que confiemos en Él, que lo esperemos, que cumplamos sus mandamientos y que andemos en sus caminos. Pero luego viene la promesa de la provisión abundante, que era la promesa que Dios tenía preparada para cuando cruzaran el río Jordán. Y es la promesa que yo quiero que usted se afirme también, de que terminó el año 2024, ya pasamos nosotros nuestro río Jordán y ya estamos en el 2025, y que ahí vienen las promesas, que de ahí es donde nosotros tenemos que poner que este año va a ser un año de mucha bendición, poner nuestra confianza en Dios. Amén. Y le voy a leer del versículo 7 al 10. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Y vamos a decir quizás de una sola vez aclarando, mire, no los estaba mandando a cualquier lugar, sino los iba a introducir a la buena tierra. Tierra que se acuerda usted, que la palabra dice, tierra donde fluye leche y miel. Y lo que está diciendo eso no es que iban a haber ríos de leche y ríos de miel, ¿verdad? Sino que iba a haber abundancia, que iba a haber abundancia. Y luego dice, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Mire, lo que Dios les estaba diciendo, agua van a tener. A veces pasamos con la aflicción, no hay agua. Bueno, gracias a Dios que quizás en nuestros hogares sí hay agua potable y hay permanentemente, pero hay lugares que no tienen, hermano. Hay lugares que ni siquiera hay tuberías ni nada, que ahí tienen que andar viendo dónde consiguen agua, o que tienen que pagar para que le lleven un cántaro de agua, y no es regalado, hermano. Tienen que pagar, ¿verdad? Le tienen que pagar al del que lleva el agua y le tienen que pagar al que se lo carga para llevárselo a la casa. Pero Dios les estaba prometiendo, porque el agua es una necesidad básica, y Dios les estaba prometiendo, miren, no se van a preocupar por el agua, porque ahí va a haber agua, ahí van a haber fuentes y manantiales, es una tierra de arroyos, o sea, esa necesidad básica la van a tener cubierta. Pero luego dice, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Lo que les estaba diciendo el Señor es que como esta era era un tiempo en que la gente vivía de la siembra, ¿verdad? De la siembra o del ganado. Pero lo que les está diciendo que en ese lugar donde van a estar, ahí va a haber, hermano. Ahí les va a abundar el trigo, ahí les va a abundar la cebada. El trigo y la cebada, ¿para qué servía? Para hacer el pancito, ¿verdad? Vides, higuera, granados, aceite. O sea, Dios les estaba diciendo, mire, todo lo que ustedes necesitan como provisión, ahí va a haber en abundancia. Y todo lo que nosotros necesitamos como provisión, ya en estos tiempos, Dios dice, ahí lo van a tener, ahí lo van a tener.
Como nosotros ya no somos agricultores y nos toca ir a la tienda, al mercado a comprar, pero Dios dice, pero miren, ustedes van a tener la capacidad para poder ir a comprar, pero en su casa va a haber lo necesario. Pero tenemos que confiar que estamos entrando a ese tiempo donde tenemos que poner nuestra confianza en Dios y decir, Dios me va a proveer de todo lo necesario para el sustento. Amén. Y luego dice, y oiga esto, que esto es precioso, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Amén. El versículo 10 dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová por tu Dios, Jehová tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, si nosotros creemos que este año es el año donde Dios nos está metiendo para a un mejor año, a una buena tierra, a unos tiempos diferentes, a unos tiempos en que Dios va a cumplir promesas sobre nuestra vida, tiempos de bendición, dice el Señor que ahí vamos a comer. Ahí dice el Señor que no va a haber pan con escasez. Ahí dice el Señor que vamos a comer hasta saciarnos. Ahí nos dice el Señor que no nos va a faltar nada, pero solo tenemos que confiar en Él, solo tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios y creer, porque no es que esto sea un mensaje de la famosa prosperidad, ¿verdad? De que no, que usted va a ser próspero y va a ser millonario y va a ser... No, Dios dice que con tener sustento y abrigo, que con eso estemos satisfechos, estemos conformes, pero mire, tener la promesa de Dios de que no nos va a faltar el pan, que no nos va a faltar otro tipo de provisiones, que no nos va a faltar la vestimenta, que Él va a tener cuidado de nosotros, que Él nos va a proveer salud. Mire, esa es una bendición, hermanos, que no tiene ningún precio, que no tiene ningún precio. Mire, el que tengamos salud. Dios es un Dios que tiene planes sobre nosotros. Y así como el pueblo de Israel lo tuvo enfrente del Jordán y les dijo, hoy van a pasar a la tierra prometida, a nosotros también nos tuvo en el año 24 y hoy ya empezamos a entrar a esa tierra de bendición, a ese año donde van a haber bendiciones, a ese año donde Dios se va a encargar de que no nos falte nada, que no haya escasez, que estemos seguros de que Él nos va a proveer de todo lo necesario a cambio de una cosa. Creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Él. Toda nuestra esperanza puesta en el Dios que todo lo puede. En aquel Dios que tiene planes para su vida. Y recibamos con gratitud los planes de Dios para nuestra vida. Porque Dios tiene pensamientos acerca de nosotros y dice la palabra que son pensamientos de bien. Dios está pensando en nosotros con pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. Y que los pensamientos de Dios, hermano, están por encima de nuestros pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Así que, hermanos, agradezcámosle al Señor que pudimos terminar el año anterior y que Él nos ha dado vida para empezar este año, pero que este año es un año en el cual, si confiamos en Él, va a ser un año de mucha bendición. Va a ser un año de mucha bendición. Así que póngase de pie, vamos a orar y le vamos a dar gracias. Le vamos a dar gracias a Dios por el cuidado que ha tenido de nuestras vidas. Agradecidos porque pudimos terminar el año 2024 por su gracia, por su bondad. Y que nuestro corazón, cuando sea probado, así como probó el corazón de Israel, cuando nuestro corazón sea probado, que sea agradable delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido iniciar este año, iniciarlo con fe, iniciarlo con convicción, Señor.
Iniciarlo, Señor, con la confianza de que tú no nos abandonas, que tú no nos dejas solos, y que tú, Señor, así como le prometiste a este pueblo de Israel, que al cruzar el Jordán iban a recibir esa tierra que les habías prometido, donde había abundancia de agua, donde había abundancia de cosecha, donde había abundancia de todo tipo, que tú los habías guardado en el desierto, pero que también, Señor, les prometiste que comerían pan sin escasez y que nada les faltaría y que iban a comer hasta saciarse. Así, Padre, queremos nosotros también que esa promesa se cumpla en nosotros. Tú se la cumpliste al pueblo de Israel, queremos que la cumplas también en nosotros, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.